ya las empresas estaban dejando de innovar solos y estaban entrando a construir innovación de la mano de otros, lo que se llama la innovación colaborativa. Y nosotros cuando vimos ese contexto dijimos, no, tenemos que dar un paso más adelante. Si bien las startups siguen siendo parte de ese trabajo que hacemos y de cómo nos relacionamos, no puede ser el único nicho con el que nos relacionemos, sino que debe haber diferentes puntas de relación. Sí, las startups son una de esas puntas, pero dimos el vuelco a ese ecosistema para incluir más puntas dentro de esa relación. Entonces ahí entra los corporativos, los grupos de innovación, aliados de negocio, en fin, todas las, incluso gobierno, toda esa serie de puntas que nos permita construir esa innovación muy de la mano de la colaboración. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de experiencias, conversaciones y aprendizajes de personas del ecosistema de innovación en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y especial que creo que cuando una organización tiene un nivel de madurez alto, tiene esa posibilidad y vamos a hablar de un poco de aceleradoras corporativas. Y para eso no tuve a nadie mejor que invitar, o sea, quería el tema de aceleradoras corporativas y de una vez pensé en Puerto de Cartagena, en DeltaX, y por eso invité a Ana María Bendec. Ani, bienvenida a Remando en Arequipa. Cuéntales a todos quién eres y cómo llegaste al mundo de la innovación. Santi, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un placer poder estar acá en este espacio, contar un poquito de nuestra experiencia. Y bueno, yo soy Ana María Bendec, yo soy la coordinadora de emprendimiento corporativo del Grupo Puerto de Cartagena y lidero DeltaX. DeltaX hoy día es el ecosistema de innovación abierta, que lo que buscamos es generar valor entre las diferentes puntas con las que interactuamos, es decir, con clientes, aliados, banca, universidades, aliados de negocios, en fin. Pero tal como lo indicas, nosotros nacimos como una aceleradora corporativa. De hecho, fuimos la primera aceleradora corporativa de Latinoamérica en logística. Nosotros nacimos en el año 2019, pero te cuento que todo esto nació gracias al cuestionamiento de nuestro gerente, que es una persona súper visionaria, una persona que admiro muchísimo porque él va 30 años más adelante que lo que uno logra ver. Y él siempre nos preguntaba cómo podemos utilizar las tecnologías 4.0, cómo podemos aprovecharla. Y después de investigar muchísimo, duramos varios meses investigando con un grupo pequeño, logramos identificar que el camino era la innovación abierta y que dentro de ese camino de innovación abierta, las aceleradoras corporativas, aprovechar startups, trabajar con ellas muy de la mano, era lo que nosotros queríamos trabajar. Entonces fue así como nosotros llegamos a este mundo de aceleradoras y de innovación abierta y ahora ecosistema de innovación abierta. Ani, ¿y tú cómo llegaste al mundo de innovación? ¿Cómo es tu historia con la innovación? ¿Qué estudiaste? Porque uno acá aterrizado o por suerte o por accidente. Tal cual como lo dices, son por maravillas de la vida. Yo estudié finanzas y negocios en la Universidad Tecnológica aquí en Cartagena y pues duré muchos años trabajando en el área financiera, una experiencia increíble, además que sirve para la vida personal y profesional. Saben que las finanzas también es la base, pero nuevamente por cosas de la vida y nuevamente por nuestro gerente que es un gran visionario y por mi jefe de esa época, empezó a meterme a apoyar esas investigaciones que estaban haciendo de, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esas tecnologías 4.0? Y empecé investigando con el grupo y dándole por acá y por allá. Eso hizo que terminara trabajando de lleno en los proyectos de innovación abierta de la organización, que es DeltaX, pero durante ese camino aproveché a estudiar un MBA, el MBA enfocado 100% en emprendimiento e innovación. Lo hice con una universidad de Estados Unidos, Hult Business School, que tiene todo el enfoque precisamente en temas de emprendimiento, porque ese camino me enamoró. Me di cuenta que si bien mi gran amor siempre habían sido las finanzas, resurge un nuevo amor y era todo el tema de innovación. Entonces decidí que ese era el camino que quería tomar. Oye, increíble. Primero, Holt es espectacular, o sea, me parece una gran escuela. También tuve la oportunidad de tomar un curso, no un MBA, ojalá, pero un curso en allá en Boston y me pareció espectacular, realmente como el Sí. enfoque de proyectos me encantó. Y segundo, yo creo que como muchos aterrizamos en áreas de innovación por cuestiones de la vida, yo creo que uno se enamora de este tema. eh,
pues a profundidad, ¿a ti qué fue lo que más te enamoró? O sea, cuando estabas haciendo que dijiste, uff, esto es lo mío. Realmente hay dos cosas que todavía me enamoran de este mundo de innovación y es uno, la colaboración. Realmente estos espacios de colaborarse uno entre diferentes personas, diferentes corporativos, entre startups, todo el mundo a final de cuentas lo que busca es construir y dos, el poder impactar, el poder hacer cambios positivos, eso también me enamoró, me encantó, hacer las cosas de manera diferente, en que realmente de pronto algo no está funcionando bien, ¿cómo lo hacemos diferente? Y es pensar fuera de esa caja. Entonces, esas dos cosas son, todavía me siguen enamorando, el poder relacionarte con otras personas gracias a innovación. Hoy día he conocido muchísimas personas, gracias a este mundo, todos los días tienes la oportunidad de hablar con personas diferentes, de conectar con personas distintas, en sectores totalmente diferentes y eso no quiere decir que si no está en tu sector no te sirve, todas las experiencias y todas las conversaciones funcionan y puedes aprender una que otra cosita que puedes aplicar, entonces créeme que eso es maravilloso de este mundo. Yo estoy de acuerdo, Ani, porque creo que la gente que trabaja en innovación tiene como ciertas características de querer colaborar en su mayoría, de querer aprender, como que todos estamos en lo mismo, remando en Arequipe con los mismos procesos, entonces hay como una sensación de colaboración bien interesante. Y ahora para entrar un poco en el doble clic del capítulo, mira, cuando nosotros estuvimos en una misión de infiltrados y para contarles a todos, básicamente infiltrados es ir a conocer una empresa, fuimos a Puerto de Cartagena y pues fue espectacular, fue una locura todo lo que vimos de tecnología. Literalmente cuando dices tecnologías 4.0 es literalmente tecnología 4.0, simuladores, un oasis, o sea, demasiadas cosas que uno no se imagina que tiene un puerto, literalmente cuando nos mostraban el video del antes y el después. Y yo me quedé boquiabierto, Dani, porque decía, wow, qué transformación la que genera esta organización. Eh, y me da mucha curiosidad que el mismo gerente, y mire que varias personas de Puerto me han dicho lo mismo, como, no, es que el gerente siempre está pensando hacia adelante, siempre está como un paso adelante, y eso impulsa mucho la innovación de la organización, pensando que ustedes no tienen un área de innovación así con ese título Tal cual. como tal, no existe. Entonces, quiero que me cuentes un poco de él, porque también confieso que cuando fuimos a la visita nos dijeron que era militar y yo decía, pero tenía como un pensamiento de militar y, o sea, me da mucha curiosidad cómo es él y para que lleguemos a cómo toman la decisión de armar la primera aceleradora corporativa de logística en la TAM. Mira, realmente es una persona muy visionaria. Nuestro gerente es alguien increíble. Yo creo que es una persona maravillosa por todo lo que uno logra aprender de él. Eh, es una persona que ha hecho gran impacto en el comercio exterior, incluso es un gran líder. Y tal como tú lo dices, es muy visionario. O sea, él está viendo el mundo a 30 años después y uno muchas veces está viendo hasta ahora 5. Y en ese visionario es muy interesante porque si bien tal como lo explicas en la visita, nosotros somos una empresa súper innovadora. De hecho, desde que nacimos con nuestro primer contrato de concesión, nosotros transformamos lo que recibimos a ser la compañía que somos hoy. De hecho, somos el tercer puerto más eficiente del mundo y eso ahí, eso no es solamente el tema de tecnología, sino también va atado a un desarrollo de infraestructura de vanguardia, va atado a la preparación de nuestra gente que algo que es muy lindo también de nuestro líder es que se preocupa mucho porque todos los colaboradores estén muy preparados, para que todos los días se prepare nuestros colaboradores de tal manera que puedan afrontar cada uno de esos retos que trae los diferentes tiempos, porque lo que hagas hoy no va a ser lo mismo a lo que hagas en 10 años y siempre va anticipando esa preparación de los colaboradores, nuevamente la visión. Entonces, entendiendo que siempre hemos sido una empresa innovadora y tal como lo dices, aquí no hay un área específica para hacer proyectos de innovación. Cada área se encarga de sus propios proyectos de innovación, de mejorar los procesos en las áreas, porque siempre estamos enfocados en cómo podemos ser mejores. Es algo que siempre el capitán nos los ha inculcado, él es una persona de la Armada, él es retirado, eh, pero eso nos da también muchas cosas el que él sea de la Armada porque es una persona disciplinada, es una persona que es un trabajo día a día, el poner el trabajo es un ejemplo que uno ve de él, realmente es un líder que lidera con el ejemplo y además que
algo que él siempre dice como, nunca diga no, o sea, nunca diga como, esto es imposible. Para él la palabra imposible no existe. Y es uno de mis grandes aprendizajes que siempre tengo. Cuando uno le decía, no, capitán, esto no se puede, la respuesta era, ¿cómo que no se puede? Siempre hay maneras de hacer las cosas. Y es una de las cosas que siempre me he llevado a lo largo de todos los años que llevo acá trabajando. De hecho, llevo más de 15 años trabajando en esta organización, que ha sido una experiencia maravillosa. Y en ese camino de que somos muy innovadores, de hecho fue en 2016 cuando el Foro Económico Mundial dice, ya se da de manera oficial todo lo que es esas tecnologías 4.0 y ahí empieza esa gran pregunta del gerente. ¿Cómo hacemos para aprovechar esas tecnologías 4.0? Si bien estamos haciendo muchas cosas, ¿cómo podemos hacer algo diferente? Porque también él dice como lo que nos ha llevado hasta aquí hoy no va a ser lo mismo a lo que te va a llevar hacia el futuro. Tienes que empezar a implementar cosas nuevas, empezar a desarrollar cosas nuevas y ahí es cuando sale esa aceleradora corporativa y lanzamos nuestro programa en 2019 hacia 2020 que nos permitió llegar a muchísimas startups, más de 430 startups a nivel mundial y sobre todo de diferentes tecnologías y en diferentes segmentos de la cadena logística, porque también lo interesante acá era que siempre nuestro foco desde DeltaX ha sido mejorar el comercio exterior colombiano, transformar ese comercio exterior colombiano, ayudarlo, apoyarlo a crecer, apoyar a esos importadores y exportadores y muy de la mano con tecnología, metodologías de innovación. Entonces lanzamos los retos de innovación en 2019 enfocados en agencia aduanera, cómo apoyar procesos de transporte terrestre, cómo apoyar procesos de la carga refrigerada, en fin, una serie de los diferentes pasos de esa cadena logística. Entonces nos permitía tener como toda la visual de inicio a fin de la cadena logística y de tecnologías del mundo entero. Ani, ¿qué es una aceleradora corporativa? Mira que cuando yo hablo con, muchas veces tengo que hacer inducciones o presentar el DeltaX y me encanta decir es como una especie de escuela para empresas de base tecnológica. Es decir, tomamos esas empresas de base tecnológica y las acompañamos durante un tiempo. En ese caso de DeltaX las acompañábamos durante 20 meses. Pero primero se le hacía un diagnóstico para identificar, bueno, cuáles son esas debilidades que esta startup tiene o esta empresa de base tecnológica o empresa emergente y cómo nosotros con ciertos recursos podemos apoyarlos a que sean mejor, a que puedan acercarse mucho mejor al mercado, a que puedan crecer de una manera más rápida, porque también tu objetivo es que crezcan de una forma más rápida. De hecho, el objetivo de toda startup es crecer mínimo 10x. Entonces, lo que se busca en esa aceleradora es eso, apoyarlas en su crecimiento, apoyarlas a ser mejor y en su momento entonces hacíamos ese diagnóstico y por ejemplo en una identificábamos que cuando presentaban su producto se enfocaban demasiado en el producto, en esas funcionalidades, pero no tenían mucho conocimiento del tema de ventas. Entonces se le colocó un mentor que les enseñara a hacer un pitch de ventas acorde a cada cliente, acorde a cada sector, cuál es un mensaje de valor al momento de tú redactar un correo, qué es lo que realmente tienes que decir. Entonces se le colocan toda una serie de recursos de tal forma que haga que esa startup tenga un mejor abordaje en el mercado, tenga un mejor abordaje del cliente y, por qué no, también que el producto pues sea mucho mejor, dependiendo de lo que se identifique que es los puntos que hay que trabajar. Mira que yo siempre quise montar una aceleradora. Te quiero confesar, como corporativa me parece que es algo que tiene o que puede tener mucho impacto, pero también me parece que es muy complejo desde la operación y lo que tiene que pasar para que se funcione. ¿Cómo, digamos en este caso, y te pregunto porque, no sé, las aceleradoras buscan, o sea, ustedes invertían en esas startups o esas startups les daban servicios? ¿O cómo, porque veo el beneficio para la startup, pero no veo el beneficio tan directo para Puerto? Mira que esa es una excelente pregunta. Hay diferentes esquemas. De hecho, hay muchísimos esquemas en temas de aceleradora. Hay algunas que, por ejemplo, les pagan a la aceleradora, la startup les paga, pero ese no era nuestro caso. Realmente nuestro caso era enfocarnos en que esas startups les prestaran servicios a los actores de la cadena, la startup directamente con el actor, porque para nosotros nuevamente nuestro interés es transformar la cadena logística del comercio exterior para hacer que ese comercio exterior sea cada vez mejor, más fácil, mejor conectado. Y lo que hicimos fue invertir en ellas, principalmente. De hecho, invertimos en dos de ellas, se llaman Loyalty y Cubic. Una es mexicana y una es colombiana, con mucho orgullo. Eh, Invertimos en ella, pero no por el enfoque de inversión,
sino sobre todo nuevamente para apoyarlas en su crecimiento, Ok. recursos que les permitiera apoyar en su crecimiento y que su producto, que ese abordaje al mercado fuera mucho mejor. De hecho, esto estamos hablando de 2020. Si yo veo de hoy para atrás, el crecimiento que han tenido ha sido impresionante. La visibilidad y a donde han llegado ellas ha sido impresionante. De hecho, una de ellas eh, presta servicios acá dentro de puerto y ha digitalizado, digamos, un proceso de inspección de contenedores y ha sido supremamente interesante. Y en el caso, por ejemplo, de Cubic, es muy grato ver los casos de éxito en las empresas logísticas cuando Cubic ha implementado su producto o su servicio. Permite la reducción de errores, incrementar la productividad, incluso recuperación de ingresos en empresas como por ejemplo las transportadoras de carga, de mensajería, en fin. Entonces, nuestro enfoque fue de 100% inversión, invertir en ellas, pero un enfoque de inversión en apoyarlas en su crecimiento y que sean mejores. Qué increíble porque básicamente ustedes son como ese órgano conector de todo el ecosistema y básicamente esa aceleradora estaba para conectar. Oye, qué chévere. Me parece, me parece increíble. Ahí definimos el qué, que es una aceleradora. Quiero que definamos bien el por qué. O sea, por qué Puerto de Cartagena, una organización con un liderazgo visionario, decide, oiga, tenemos cierto problema y vamos a hacer esto. Cuéntame un poquito de esa decisión. Mira que eso es también súper bonito porque de ahí nos salimos como de organización como tal desde Deltax y lo vemos nuevamente de las puertas del puerto hacia afuera, en el sentido de cómo hacemos para que el comercio exterior sea mucho más fácil, sea mucho más, digamos, sí, que haya menos complejidad y sobre todo apoyar en el crecimiento de ese comercio exterior. Nosotros conectamos las diferentes puntas, es decir, acá en el puerto llega la agencia de aduanas, el transportador, el importador y el exportador. Realmente importar y exportar en Colombia no es un proceso tan fácil y para nosotros como organización lo que buscamos es cómo transformamos ese comercio exterior, cómo hacemos que esa cadena logística cada vez sea mucho más sencilla, mucho más conectada para facilitarle esa labor a ese importador y exportador. Porque yo creo que yo lo digo, para mí son unos héroes. Importar y exportar todos los días tiene complejidades. Que un día está la guerra entre, no sé, entre Rusia y Ucrania, pero también aquí el dólar se te dispara o el dólar baja, en fin. Entonces estás todo el tiempo como con una serie de malabares, no es una tarea nada sencilla, entonces cómo desde acá, desde Puerto, como primero podemos darle valor a esa cadena logística y podemos hacer que de una u otra forma su tarea como importador y exportador e incluso como estos actores de la cadena logística, transportador terrestre, agente de aduanas, puedan ser incluso más productivos, más eficientes y que incluso ese es el enfoque también que tenemos hoy como ecosistema de innovación abierta, es darle valor a todos los actores participantes de esa cadena logística e incluso también conectamos universidades hoy día porque sabemos que esas personitas que están hoy en las universidades es el talento del futuro, es el talento de aquí a 5 años, son los próximos interlocutores en la cadena logística. Entonces también los involucramos para participar con ellos y poder construir entre todos. Y me parece espectacular. O sea, yo creo que es uno de los casos que yo más menciono por varias cosas. Primero, verlo. Segundo, ver cómo está organizada, como el proceso de innovación, pero inmerso en diferentes áreas, me parece espectacular. Y me parece que es una organización que tú, como tú dices, que está como muy conectada, es de conectar, ¿sí? Entonces, veo mucha coherencia y me parece increíble. Hablamos un poquito del cómo también, que es mentorías, ayudarlos a conectar con diferentes actores a estas startups, o sea, como básicamente una aceleradora para las personas que están escuchando, es recibe una serie de acompañamientos para, pues, acelerar precisamente sus resultados, pero yo creo que también deben haber muchos retos en esa operación, o sea, ¿qué no salió tan bien en ese proceso de la aceleradora, Dani? Pues mira, uno siempre tiene unas expectativas, por ejemplo, de que haya un crecimiento de esas startups de X a X tiempo, de momento X a momento y no siempre esas expectativas se dan. De hecho, uno de los grandes retos es darse cuenta que, por ejemplo, tú puedes tener 5 startups y de las 5, una la revienta al 100% y tiene un crecimiento exponencial, pero el resto no. Pero esa una compensa todo el esfuerzo que hiciste.
Y algo que nos funcionó muy bien en todo ese tema de la operación es que tuvimos una figura que fue muy interesante, que es la figura de madrinas o padrinos. Nosotros teníamos, después de todas las startups que conectamos, también ahí un gran reto fue poder evaluar todas y cada una. ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Porque las revisamos, de las 400 y pico de startups que nos llegaron, revisamos cada una. O sea, eso fue días incluso de trasnocho, pero fue espectacular porque nos permitía conocer de diferentes, eh, de diferentes nacionalidades, empresas, culturas. Incluso aquí entre nos tuvimos una que la entrevista que hicimos nos las atendió en un baño. Nos dimos cuenta que estaba haciendo la entrevista en un baño y nosotros como que, wow, o sea, para nosotros fue algo chistoso. Pero algo que fue súper interesante y ahí yo creo que todo aquel que quiera, digamos, hacer una figura de aceleradora, sobre todo estoy hablando de aceleradoras corporativas, el colocar un padrino o madrina que lleve de la mano esa startup y se asegura que se cumpla el proceso de inicio a fin. Por ejemplo, yo estuve como madrina también de una de las startups y lo que hacíamos era estar muy pendientes de que se diera X mentoría en X tiempo, pero también que esa startup cumpliera con el trabajo, porque una de las grandes cosas o uno de los grandes retos que tiene también esto es, tú tienes que saber que tú no tienes por qué hacer el trabajo de las startups, para eso están. Es como cuando hay un chico en la universidad o en el colegio y los papás le hacen la tarea, ¿no? Es para que ellos también aprendan. Entonces, pero uno saber ese límite, hasta dónde entras y hasta dónde no, es también a veces complejo. Pero definitivamente el tema de esa figura de padrinos o madrinas asegura de que el proceso en la aceleradora se dé bien, de una forma tal como lo planeaste, tal como estaba programado y se dé de inicio a fin. Y lo otro también que a veces es un reto grande es el tema legal, ¿no? Porque tú como corporativo tienes unas leyes y tienes unas regulaciones, tienes todo un tema que tienes que respetar y pegarte a ello. Pero sabemos que las startups van muy rápido y las startups tienen otros términos. Entonces, ¿cómo unes esos dos mundos? ¿Cómo unes ese mundo del corporativo y cómo unes también ese mundo de las startups y en cuanto también a velocidad? Porque la velocidad del corporativo en responder también no es tan ágil como la velocidad de la startup. Entonces ahí el gran reto es cómo llegas a un punto intermedio que no sea muy lento para las startups, pero tampoco a un ritmo tan acelerado que no te permita cumplir con tus procesos, digamos, regulares como organización. Entonces, eso es todo un aprendizaje. Realmente el trabajar de la mano con el startup es un mundo maravilloso porque si bien te permite estar al día, también te das cuenta de ese ritmo acelerado en que el mundo vive, en que la tecnología vive, porque hoy tienes algo y mañana tienes tres cosas más. Entonces, todos los días hay retos, pero es un tema de flexibilidad y adaptabilidad. De acuerdo. Es una súper conclusión de cómo poder lograr que esas colaboraciones realmente sí sumen para multiplicar, porque ahí tenemos dos, parte legal, pues parte de quien hace el trabajo, pero también creo que tres, hay un aspecto cultural, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar culturalmente con la empresa, cuáles son los ritos, los hábitos que tienen, cómo estamos alineados en esa parte, porque obviamente eso genera un choque que podemos tener ahí cultural en esas relaciones. Si hubieras podido estar en el momento en el que arman la aceleradora, Ani, ¿qué hubieras hecho diferente? Bueno, y de hecho estuve en el momento que armamos la aceleradora, desde el momento cero. ¿Qué hubiese Entonces, hecho, qué hubieras hecho diferente? qué Yo hubiese pensé hecho que, diferente? que ya estaba la aceleradora y te llamaron, pero tú la armaste. No, desde el momento cero, desde que empezamos a ver cuál era el camino, ahí mi jefe de la época me empezó a meter a estudiarlo y bueno, ahí identificamos que era innovación abierta y luego en ese paso empezamos a construir desde el momento cero, crear redes, buscar el nombre. Otro gran reto también era cómo creamos ese nombre que sea también muy fresco, flexible, que llame la atención y que pues denote también tecnología y llegamos a Delta X, Delta porque es
recuerdo un compañero que es como ese río Magdalena que se furca y conecta con diferentes puntas, pero también llega a ese mar, ese delta, y hace que haya todo un tema de biodiversidad, de ecosistema, en fin. Entonces fue un concepto súper bonito y por un crecimiento exponencial. Pero ¿qué hubiese hecho quizás diferente? Creo que el proceso fue muy lindo, fue un proceso de muchos aprendizajes. De pronto algo que pudiera haber hecho diferente era, por ejemplo, el tema legal, digamos, em, los acuerdos de inversión, nosotros los presentábamos al final del programa, bueno, como mira, este es el acuerdo que vamos a hacer, pero de hecho hubo una startup que dijo, no, yo realmente no quiero continuar con el tema de inversión y listo, no hay ningún problema. ¿Qué hubiese hecho diferente que desde el principio tener todos esos, digamos, acuerdos legales? Yo creo que más en ese sentido, pero es que si uno echa para atrás, hablar quizás de aceleradoras hoy es un tema común, un tema mucho más normal. Pero si hablamos de aceleradoras en 2018, 2019, incluso era un reto conseguir abogados que nos acompañaran, digamos, en temas de startups. Nosotros tenemos un pool de abogados en la organización increíbles, súper capacitados, espectaculares, pero este es un mundo totalmente nuevo, incluso un mundo totalmente nuevo para Colombia. Tanto que, por ejemplo, acuerdos de inversión que en Estados Unidos son muy utilizados, como por ejemplo el SAFE, en Colombia no era posible implementar ese tipo de acuerdos porque no existe la figura legal. Entonces, realmente es todo un aprendizaje y siempre uno hace, en su momento hicimos todo cuanto podíamos de la mejor forma, buscamos a los mejores asesores, a todos los recursos que pudiéramos llegar para que esta aceleradora fuera y siga siendo de gran impacto. Y creo que bueno, también lo logramos además que éramos la primera aceleradora latinoamericana en logística. Ani, ¿cómo fue la transformación, la mutación hacia ecosistema de innovación? Como una elección, ¿no? O sea, como ya no vamos a hacer aceleradora, sino más bien vamos a hacer, cuéntame un poquito como de esa transición. Santi, esa es una pregunta muy buena y una de las grandes cosas, nosotros todo el tiempo como DeltaX hacemos lo que se llama vigilancia estratégica e inteligencia competitiva. Estamos siempre estudiando, bueno, qué está pasando en el mercado, cómo otras empresas están innovando, cómo son esas metodologías de innovación, en qué está hoy la innovación abierta por parte de otras empresas. Y una cosa que nos dimos cuenta es nuevamente la palabra colaboración. Ya las empresas estaban dejando de innovar solos y estaban entrando a construir innovación de la mano de otros, lo que se llama la innovación colaborativa. Y nosotros cuando vimos ese contexto dijimos, no, tenemos que dar un paso más adelante. Si bien las startups siguen siendo parte de ese trabajo que hacemos y de cómo nos relacionamos, no puede ser el único nicho con el que nos relacionemos, sino que debe haber diferentes puntas de relación. Sí, las startups son una de esas puntas, pero dimos el vuelco a ese ecosistema para incluir más puntas dentro de esa relación. Entonces ahí entra los corporativos, los grupos de innovación, aliados de negocio, en fin, incluso gobierno, toda esa serie de puntas que nos permita construir esa innovación muy de la mano de la colaboración. ¿Y qué significa colaboración? Es que de hecho el, el, el hacer esa innovación colaborativa no quiere decir que tú tengas que sacar, no sé, el super proyecto, un cohete que vas a mandar a la luna con otra empresa o con otro corporativo. Realmente innovar es incluso hasta hacer un evento, un webinar donde tú le generes valor a esa comunidad y que le traigas algo 100% nuevo que puedan aprender y que puedan aplicar en su día a día, en sus trabajos, eso ya es colaboración, eso ya es valor. Entonces dimos ese vuelco precisamente para trabajar en lo que sigue siendo tendencia, lo que es la innovación colaborativa y relacionarnos con más fronteras, relacionarnos con muchos más círculos, no solamente el tema de startups. No te escucho. Ani, yo estoy de acuerdo completamente que uno no puede innovar sin colaboración, o sea, a nivel interno y a nivel con el ecosistema, si uno no está conectando capacidades, pues es muy difícil porque uno no tiene todas las capacidades internas, son proyectos que nunca ha hecho y pues hay mucha incertidumbre en ese proceso. Ya sabemos cómo colaborar con startups y cómo se ampliaron, digamos, cómo colaboran con otros corporativos. O sea, quiero que me menciones como buenas prácticas de cómo una organización podría hacer para conectarse a un ecosistema, o no sé si conectarse, sino darse cuenta más bien del ecosistema del que hace parte y cuáles son los actores que le van a, donde puede colaborar para sumar.
para multiplicar. Entonces, después de que se transformaron en ecosistema, ¿qué empezaron a hacer? Muy buena pregunta, Santi. Y una vez nos transformamos en el ecosistema, nuestro gran objetivo es construir nuestro propio ecosistema LoveTech. Entonces, ¿cómo hacemos para construir ese propio ecosistema? Definitivamente generando valor, porque uno primero tiene que dar para luego poder recibir. Entonces, ¿cómo damos valor? Nosotros tenemos diferentes esquemas, pero uno, por ejemplo, que es, le metemos muchísimo esfuerzo y día a día trabajamos, por ejemplo, en redes sociales. Al tener un buen alcance en redes sociales a través de un contenido de valor, que las empresas, los que nos siguen, puedan encontrar temas de gran valor, incluso crear ebooks digitales, pero también, por ejemplo, ahorita estamos muy en realizar eventos, webinars, masterclass, una masterclass mensual, que de hecho la próxima es contigo. Aquí aprovecho la ventana para invitarlos a que participen, que va a ser sobre inteligencia artificial, pero buscamos esa creación de valor, hacemos ese evento, esa masterclass una cada mes, con el único objetivo es que nuestra comunidad aprenda, es que nuestra comunidad obtenga valor desde allí. En la medida que le sembramos esa semillita de, oye, mira, ¿cómo puedes utilizar inteligencia artificial para tu día a día? A partir de ahí ya se les crea todo un camino y pueden empezar a implementar tecnologías y de aquí a mañana pueden llamar, ven DeltaX, ¿por qué no hacemos esto juntos? Entonces es primero también darnos a conocer, mostrarnos en dar esa visibilidad, pero a través de generación de valor, dándole valor a esa comunidad y también participando en diferentes eventos también de terceros, en que si un tercero también necesita de nosotros, ahí estamos. Ven cómo podemos apoyarte también nosotros como DeltaX. Si hay algún evento, por ejemplo, que quieren que participen, que contemos nuestra experiencia, súper abiertos siempre de contar nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, lo que nos ha salido bien, lo que no nos ha salido tan bien, cómo apoyar esos procesos de innovación de esos otros. Y también sentarnos en, bueno, cómo podemos construir algo juntos, cómo podemos encontrar un camino de oportunidades juntos. Pero definitivamente si tuviera que darle una recomendación a alguien es interacción. Realmente hoy para crear esos ecosistemas de puro networking, eso es lo principal. Si uno no se relaciona con los terceros, si hay un evento, si hay un congreso, participe, pero no es participar solo como asistente de sentarse, sino venga, converse con otro. Aproveche a cada minuto del almuerzo o de los break o de los espacios a sentarse a interactuar e entender qué es lo que está haciendo el otro y también explicar lo que él hace. Pero ese relacionamiento es clave en este mundo del ecosistema. Realmente dos palabras, colaboración y relacionamiento. Bueno, tres. Y la otra consta de dos, que es generar valor. Valor, relacionamiento y colaboración. Para mí, en eso se puede describir lo que es un ecosistema de innovación abierta. Vean, les cuento que estábamos en la misión de infiltrados para ejemplificar eso que cuentas, Ana. Y no era ni el receso y Ana ya había hecho como, no, ya quedé con él para invitarlo, ya tengo el contacto de no sé quién. O sea, literalmente estábamos 10 de la mañana arrancando la misión y Ana ya tenía 3 contactos y eso me parece una capacidad genial, necesaria, pero genial, que permite abrir muchas puertas desde innovación. Entonces, para contarles eso porque me sorprendió mucho. Y ahí cuadramos la masterclass, entonces vamos a estar en masterclass con DeltaX. ¿Dónde pueden seguir a DeltaX? Redes sociales, ¿cuáles, Ani? ¿Dónde pueden verlo? Se En los recomiendo. Instagram y en LinkedIn. Es bien entretenido y te iba a decir eso, como que yo todo lo que sea de educación, como basada en ciencia, en tecnología, como no el curso de Excel, sino un poquito el nivel más arriba, pues me encanta porque creo que todos deberíamos estar aprendiendo de eso, ¿sí? Para ser más competitivos. Exacto. Entonces, ¿en dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en LinkedIn y también en Instagram como DeltaX Ventures. Y claramente en nuestra página web, que ahí tenemos toda la actualización, incluso los eventos pasados están las grabaciones que se la pueden ver. De hecho, en junio hicimos uno muy interesante sobre Customer Experience 4.0 también con otro aliado, que fue una clase. Yo aprendí muchísimo sobre experiencia de cliente. Pero ahí también lo que acabas de decir, Santi, del tema de la misión de infiltrados, sobre tu última pregunta, también agregaría eso, participar en ese tipo de misiones. Fue una misión maravillosa, increíble, aprendí muchísimo y tal como decía, ya a las 10 de la mañana tenía toda una serie de relacionamientos y de contactos y ni qué decir al final de la misión, pero ese tipo de espacios son clave. Realmente ese es súper valioso para uno poder conectar con ese ecosistema y entender qué es lo que está pasando en ese ecosistema. Entonces sí, que nos sigan en redes sociales, ahí vamos, cada mes tenemos un evento con una temática diferente sobre las diferentes necesidades de ese comercio exterior y esa cadena logística. DeltaX Ventures en Instagram y DeltaX Ventures también en LinkedIn y nuestra página web www.deltaxventures.com. Ani, hay una parte que es educación y generación de valor.
esta primera parte. Y la otra parte es, digamos, yo creo que ya la materialización es, si yo, por ejemplo, desde Innovators quiero hacer algo con Delta X, entonces, ¿qué hago? Hoy les propongo y ustedes, o cómo funciona ya esa parte, porque uno es que los conozcan y ya después que los conozco, ¿cómo les propongo? Oiga, podríamos hacer este tipo de proyecto o este tipo de colaboración. Mira que estamos siempre lo que venga, siempre estamos abiertos de, bueno, viene Santiago de Innovators, venga con el Delta X, sacamos esto, lo estudiamos, lo revisamos y ver cómo puede ser posible. De hecho, te cuento que en LinkedIn todos los días creo que recibo mensajes, mira, tengo esto, ¿por qué no lo miramos? Hacemos reuniones, pero siempre estamos abiertos a escuchar, nos pueden escribir por LinkedIn, por la página, por donde quieran, y nos sentamos, creamos un espacio para que conversemos, compartamos y escuchamos a ver qué puede ser posible. Me encanta esa actitud. Bueno, Ani, te cuento que este episodio tenía muchas como preguntas porque cuando conocí por primera vez una aceleradora corporativa, era como por allá en una sesión del Club de Innovación que fuimos a la de Corona. Y si uno ve ahorita como que ya es más común, pero se han ido transformando y los corporativos ahorita están como con otra, de como que la aceleradora no pegó 100% para lo que se estaba buscando, pero sí me parece que cada vez la innovación es más abierta y eso es sin duda gracias también Exacto. a todo lo que a todo lo que ustedes hacen. Y esto para pasar a nuestra última parte del podcast, que es te pregunto cosas a ti, Ana, amiga, colega. Y mi primera pregunta es que me gustaría que me contaras una vez que hayas remado en Arequipe, así espeso, espeso. Wow. Van en equipes peso es peso. Muchas veces, por ejemplo, uno se enfrenta a proyectos que son complejos, o proyectos que son elefantes, y que quizás ese proyecto como elefante no tiene el timing correcto. Y la gran remada en Arequipa es primero cómo se lo vendes a la organización cuando estás dentro de una organización, pero no solamente cómo se lo vendes a la organización, cómo se lo vendes también a la comunidad, a los actores que quieres que participen, etcétera. Y si ese proyecto en ese momento no sale, el camino de ese innovador o esa persona que está trabajando en innovación es entender que no existe un solo camino y que muchas veces también no existe un solo momento perfecto, sino que también hay que encontrar diferentes momentos. Entonces, la gran remada en Arequipa es ver, ok, este proyecto no salió en este momento, ¿cómo lo reformo para encontrarle que ese proyecto pueda darse y que se le dé el camino? Pero quizás no es solo cómo lo reformo, qué tiempo tenemos que esperar. Y ese esperar no quiere decir quedarse quieto, sino ir trabajando como, digamos, como ese arrocito en bajo, como dicen comúnmente, hasta que ese proyecto pueda darse y que encuentres ese camino. Entonces, la remada en Arequipa es encontrar esos diferentes caminos, pero también entender que no existe un momento ideal y que de pronto hay que esperar. No necesariamente es el momento X y si no era ese X no podía salir y no sale nunca más, sino ven cómo eres flexible, pero también cómo vas encontrando esas diferentes formas de hacer las cosas. Uy, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa es de las remadas más difíciles, es buscar alternativas, como porque uno se encuentra con un camino sin salida y devolverse e intentar otra cosa. Exacto. Es del el día a día de ese proceso. Ani, si te pudieras devolver al pasado cuando estabas iniciando en innovación y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? No darme tan duro, ¿sabes? Porque uno siempre es bien exigente con uno mismo. Y la innovación, una de las grandes cosas es que nunca existe un fracaso. Todo es aprendizaje en esta vida. La Ana María de hoy, de hace un año, un tiempo para acá, eso lo entiende y lo celebra, pero la que empezaba hace 5 años, que también venía, digamos, de un perfil más financiero, administradora, el error en ese momento no es tan celebrado, o sea, uno mismo no se celebra. Eso diría, digamos, que no darme tan duro y entender que no ni siquiera son fracasos, quizás pasos no acertados o acciones no acertadas no es un fracaso, es sencillamente un aprendizaje y que todo en esta vida es aprendizaje. No existe nada ni bueno ni malo, sino todo es aprendizaje. Que de pronto un proyecto no se dé, no es un tema de frustración, sino es, ok, tengo que meterle 3.000 baterías más, si antes solamente le tenía 1.000, tengo que meterle 3.000 baterías más para encontrar los 1.000 caminos de ese proyecto. Y que si el camino uno no salió, de pronto sale en el camino 500 y si no, de pronto sale en 999. Pero es entender eso. A veces nos damos duro con que de pronto algo no salga, ¿no? Si no sale es porque
era lo correcto en ese momento y quiere decir que más adelante viene algo mejor. Entonces, eso diría. ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Uy, mucho, demasiado. Primero, en conocimiento técnico, aprendiendo de muchísimos cracks. Por ejemplo, aquí tengo uno, Santiago, aprendiendo de temas de inteligencia artificial, de agentes, pero también aprendiendo mucho de relacionamiento, de cómo crear valor, de cómo realmente se mide ese valor. Y diría precisamente nuevamente el tema de relacionamiento, de networking. Todo el mundo, todos creemos hacer, todos creemos que sabemos hacer networking, pero realmente eso es toda una ciencia, es todo un aprendizaje. No es solo contactar y dejar ahí, sino es cómo mantienes esas relaciones, que es lo importante, es crear valor permanente. Entonces, ese es el aprendizaje hoy. De verdad que, mira, este camino de innovación es hermoso y además que trabajo en una compañía increíble que quiero muchísimo y DeltaX termina siendo como ese hijito, como ese hijo que uno va cultivando y que todos los días aprende uno algo diferente. Todos los días aprendo algo desde DeltaX, desde la organización y desde mi rol en ese ecosistema de innovación. Es un camino Yo muy creo que bonito. eso es mi parte favorita de trabajar en esto y es aprender todos los días. Uy, yo creo que eso es lo mejor. O sea, Total, literalmente, obviamente hay un conocimiento base, pero muchas veces hay que investigar, hacer la investigación del desarrollo, aprender. Eso es lo que a mí más me emociona de esto. Ani, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué se viene para Ana María Vendek en el futuro? Santi, definitivamente impactar de manera positiva a la gente. Por ejemplo, algo que amo un montón y que eso me lo dejó DeltaX, ser mentora de emprendimientos. De hecho, soy mentora voluntaria de emprendimientos que se me acercan, mira, por favor ayúdame con esto, quiero hacer el pitch, a ver tú cómo me oyes. Entonces, impactar positivamente, creo que Colombia necesita personas que le agreguemos muchísimo valor, que le ayudemos a construirla y qué mejor manera que ayudar que el emprendimiento crezca. Entonces, para mí eso es un camino muy bonito en que todos nos unamos y los que sabemos y conocemos algo, tenemos algún conocimiento, ¿cómo podemos ayudar a ese emprendimiento a que sea mejor y que se convierta en esas empresas grandes del futuro? Que sea, no sé, una empresa gigante en el futuro y lo podemos hacer desde el hoy, Estoy construir de entre todos acuerdo. ese futuro. Estoy de acuerdo. ¿Y qué le dirías a los líderes de innovación o emprendedores que están remando en Arequipe? Que están, porque ese sí es Que se fijo. apoyen con el ecosistema. Realmente una de las cosas es que el camino del emprendedor es muy solo, el camino del emprendedor es solitario, pero porque muchas veces también el emprendedor quiere sentirse así y no mira hacia los lados. Toquen puertas, busquen apoyo, porque hoy día, así como, digamos, yo puedo ser mentora voluntaria, hay muchos otros que también lo son. Entonces, le diría eso al emprendedor, toquen puertas, relaciónense, apóyense del ecosistema, pero también de los corporativos que están en el ecosistema de innovación. Hay que colaborarnos entre todos, hay que hacer parte todos del ecosistema de innovación para que construyamos todos juntos. Esa colaboración es lo que nos permite llegar más lejos, a final de cuentas. Ani, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que escuchen este episodio y te quieran preguntar algo de aceleradoras, colaboraciones de DeltaX, seguir tu contenido que también te veo muy activa en LinkedIn? ¿Dónde te pueden encontrar? El espacio que necesiten. Pero Ana María Bendec en LinkedIn. Ani, agradecerte por el espacio. Yo de verdad soy fiel creyente de que las colaboraciones multiplican capacidades. Em, y me encanta poder aprender de ti, de esta temática que sin duda creo que no hay una receta única, pero sí las experiencias de otras personas son invaluables. Entonces, gracias por Total. compartirlo conmigo y compartirlo con toda la comunidad de Innovators. Recuerden que estamos lanzando episodio todos los miércoles, llevamos más de 50 episodios con cracks así como Ana, con preguntas que nos envían relacionadas con sistemas de innovación e innovación con inteligencia artificial. Bueno, Ani, un gusto tenerte acá en Remando en Arequipe. Se tienen cosas, tenemos masterclass con DeltaX y espero que muchos más otros espacios de aprendizaje. Nos vemos Por en un próximo favor. episodio. Mil gracias.